Matías Arezzo al Granada, esta es la información de última hora. Parecía que el Atlético de Madrid se lo iba a llevar, se acabó metiendo de por medio en este caso el Granada, en torno a los 5 millones de euros van a pagar a River Plate de Uruguay y finalmente este futbolista llega a la ciudad nazarí. Te pregunto a ti, Joaquín, ahora sí, otra vez, más allá de la charlita que tuvimos el otro día, ¿cómo es este futbolista y cómo se lo ilustras tú a la gente que nunca lo ha visto jugar, que son aficionados hinchas del Granada? Y oye, están ilusionados por la llegada del joven uruguayo. Sí, y tienen con qué. La verdad es un jugador que bueno, uno lo esperaba para el Atlético. La realidad es que cuando lo hablábamos y cuando lo vamos a seguir hablando ahora, era un jugador que estuvo todo el tiempo en el radar del Atlético durante mucho tiempo. Parecía estar muy encaminada la negociación. La realidad es que el Atlético también en parte no pudo quitar a una de sus plazas extracomunitarias y por esto Arezzo no podría haber llegado al club. El Granada ya en junio había estado interesado en una cesión. Esto había sido de público conocimiento, era uno de los interesados. Si Arezzo llegaba a el Atlético Madrid en verano, en el verano europeo, uno de los interesados era el Granada en poder llevarse cedido al jugador. Sobre el jugador, lo hablábamos antes, es un jugador muy potente, un jugador con mucha noción de gol, patea de donde quiere, con un muy buen salto, a pesar de que mide menos de 1,80, 1,78. Es un jugador que físicamente, para la edad que tiene, está muy por encima. A los 16 años ya era algo, la verdad, sorprendente físicamente. Y es un jugador que además se ha potenciado muchísimo físicamente, entrenamiento específico. Él entrena en River, que queda en Montevideo, todos los lunes, aún después de cada partido. Llega un entrenamiento especial en Maldonado para tratar de llegar a ritmo a lo que podía ser un futuro europeo, un jugador muy dedicado en su carrera, muy serio. Es un jugador que, la verdad, estuvo en el top 50 de gol, se ha hablado muy bien de él, tiene selecciones juveniles, tiene 36 goles en River. River no es Nacional o Peñarol, que son los conocidos. River es un equipo que tiene jugadores promedio para abajo, sin embargo logró hacer 36 goles en poco tiempo, lo cual es bastante para River, 36 goles en 2 años. Es un jugador muy interesante que seguramente además en Granada va a tener minutos. No sé si va a tener tantos minutos. Uno ve los jugadores de Granada y dice, bueno, hay delanteros. Sí. Pero seguramente va a ser una opción. Y eso ya para Arezzo, que la otra opción era quizás el Atlético Madrid jugando en el juvenil, o era quizás el Atlético Madrid yendo cedido a otro equipo, termina siendo quizás una opción bastante valedera. Igualmente es 50%, y no se descarta, porque he hablado con varias gente, que Atlético Madrid ahora, seguramente quizás en 6 meses, un año, no esté involucrado o no esté metido o no pueda llegar a meterse con el tema. Por ahora es Granada. Y falta nada, se está esperando. Tenía entendido que en unos minutos ya iba a estar la confirmación, se iba a mandar quizás en las redes sociales del club todo esto. Hay que esperar, es cuestión nada más de algunos minutos, salvo, bueno, contratiempo increíble. ¿Qué puede llegar a pasar? Sí, puede llegar a pasar, porque siempre estas cosas pueden... A ver, si le pasó al Real Madrid que Courtois no llegó porque no llegó un fax... Sí, De Gea no llegó en su día, ¿verdad? De Gea no llegó por un fax, sí, no va a pasar un mail, bueno, puede pasar. Pero la realidad es que está muy cerca y es un jugador que para el Granada y para las aspiraciones del Granada y para lo que puede ser el desarrollo del jugador va a ser muy importante. Hoy decían, Cavani empezó en el Palermo de Italia, sí. Ajax empezó en el Groningen de Holanda, y eso le sirvió para potenciarse y agarrar ritmo europeo. Y Arezzo puede ser también ese caso. Ojo, hago un apunte porque ha dicho Joaquín, Ajax empezó en el Groningen de Holanda, y acaba de decir más de uno. ¿Qué coño acaba de decir Joaco? Suárez, no, entiendo, ¿no? Suárez, ahí va, Suárez. Después se fue al Ajax, uno después se acuerda del Ajax, pero... Sí. Es así. Es así. Oye, hablando de Suárez y ya no te quito más tiempo, el otro día había gente que nos decía Arezzo, Agüero, Arezzo, Suárez. Tú decías que si tenías que compararlo con alguien, obviamente siempre salvando las distancias y sabiendo quién es uno y quién es otro. Si tenemos que comparar a este Matías Arezzo que llega al Granada, lo podríamos comparar por características con un futbolista como el Luis Suárez del Fútbol Club Barcelona, un futbolista que depende de su físico, ¿no?, para acabar sacando ventajas. Sí, un jugador muy físico, un jugador además con esa noción de arco que Suárez agarró con el tiempo.
Suárez quizás no era un jugador tanto de patear de afuera, pero cuando llegó a Liverpool agarró mucho ese gusto, jugando más lejos. Es un jugador que además se vale mucho de ganar físicamente al rival, se vale mucho de su aceleración corta. Suárez no tiene aceleración larga, sino que tiene ese pique corto que te gana en el momento y ya te gana la carrera, con el físico te saca. Creo que en esas cosas, en esas cositas se puede llegar a comparar. Agüero tenía mucho más movimiento. Sí. Es un Agüero quizás tardío, un Agüero quizás del Manchester City, que con el físico hacía muchas más cosas, con la ubicación en el área hacía muchas más cosas. Creo que puede ir por ahí. Es un jugador muy interesante. Le falta el ritmo europeo, es claro. Jugó en el fútbol uruguayo. Jugó en el fútbol uruguayo, no tuvo juveniles, que eso le da un salto de calidad a los jugadores en juveniles de... Ahora sí, en juveniles de las selecciones uruguayas. Eso te da una diferencia. Y él solo tuvo una selección sub-23 y una sub-17. Le faltó la sub-20, que generalmente es el diferencial. No se pudo porque no estuvo en ninguna parte del mundo la sub-20. Es una generación que en eso perdió. Pero creo que le va a hacer muy bien. Creo que es un equipo el cual te permite crecer y no un equipo que te presiona para crecer. Veremos si esa diferencia se termina notando.